El último mes en YouTube conseguí más de 13,000 suscriptores y 1,5 millones de visitas. ¡Hey, Wazowski, déjanos algo! Todo esto no te lo digo para presumirte, sino para que me copies y tú consigas estos resultados o incluso mejores. Porque yo sé que si le hiciste clic a este video es porque no tienes resultados en YouTube, pero no te preocupes que por eso te voy a enseñar mi estrategia para que la hagas tuya. Así que primero, si tú quieres conseguir el mayor número de visitas en un video tuyo, primero tienes que ver tu nicho. Y esto es muy importante ya que no todos los nichos pueden ser virales, porque no todos los nichos tienen el mismo interés. Por ejemplo, ¿qué video crees que tenga más interés? ¿Un video tutorial de cómo crecer en YouTube o un video de entretenimiento comiendo en el restaurante más caro del mundo? Pues evidentemente me vas a decir el video de comiendo en el restaurante más caro del mundo. Y esto es lo que pocos tienen en cuenta, que hay temas que la gente no tiene interés, como la mayoría de mis videos. No todas las personas del mundo tienen canales de YouTube y por eso mis videos no consiguen millones de visitas. ¿O sí? Pero ¿qué pasa? Que en vez de hacer un video típico de tu nicho, haces algo más grande. Déjame explico con mi ejemplo. Si tú quieres tener muchas más vistas en tus videos de YouTube, tienes que utilizar este truco. Y no es magia, ni es un hack, ni te tienes que cambiar de nicho. Si es que crees que tu nicho no tiene mucho interés, lo que debes de hacer es hacer un video de un tema de tu nicho que sea de un interés muy amplio, que le pueda interesar a la mayoría de las personas. Y esto es lo que hice y resultó terminando en un video viral. Así que en vez de que hubiera hecho el típico video de cómo crecer en YouTube, fue buscar una idea que le podría interesar a la mayoría de la gente. De ahí se me ocurrió algo que tiene un interés muy amplio. Y eso era cuánto paga YouTube. Así que con esta idea hice un video sobre cuánto me pagó YouTube. Pero no solamente hice un video, sino hice dos. Hice un video normal y un short. Pero más adelante voy a hablar a detalle de esto. Así que lo primero que debes de hacer es buscar una idea muy amplia y que le pueda interesar a la mayor cantidad de gente posible. Una vez que tengamos la idea, hay que plasmarla. Y aquí es en donde la mayoría comete errores, ya que tienen una muy buena idea, pero hacen un pésimo video. Y para que no vuelvas a hacer un pésimo video, tienes que saber que hay tres cosas principales para que un video sea bueno. Lo primero es una buena introducción. Aquí es en donde la mayoría lo hace mal. Y es que cuando una persona entra a ver un video de un canal que no conoce, siempre está buscando la razón para salirse. Y si tu video no tiene una buena introducción, las personas encontrarán rápidamente esa razón. Así que cuando inicies tu video, no te presentes. A la gente no le importa. Y literalmente yo no te importo. Tú veniste por algo de interés que te iba a servir a ti, no a mí. Ya que cuando uno entra a ver un video que parecía interesante y la persona se empieza a presentar y nos empieza a contar su día, pues hará que la gente se vaya, ya que como dije, a la gente no le importa. Así que desde el segundo 1 debes de introducir sobre lo que trata tu video. Esa es la mejor forma de iniciar, que sea fácil de entender y que sea conciso. Lo segundo es el desarrollo. Aquí es sobre lo que trata tu video, así que eso dependerá de ti, pero recuerda no irte del tema. No metas relleno y no hagas un video aburrido. Si tú ofreces contenido que es interesante y divertido, aunque sea contenido de tutoriales, créeme que la gente va a volver a ver un video tuyo y se va a quedar hasta el final. Lo tercero es el final. Aquí la mayoría comete el error de contar su vida y darle todas las gracias del mundo y dar las gracias de todos sus ancestros. Pero esto es un grave error, ya que seguramente te pasa que cuando estás viendo una película y acaba, luego te vas, ni ves los créditos. Y si lo haces, bueno, creo que eres un alien. Ya que cuando la gente percibe que algo acabó, rápidamente se va. Es como si los finales espantaran. Entonces lo que debes de hacer es terminar rápido y ya. Así que recuerda no hacerle perder el tiempo a los demás. Y por eso te recomiendo que hagas un guión, para que sepas lo que vas a decir y no digas solamente lo que se te viene a la cabeza. Si no sabes cómo hacer guiones, tengo un video sobre cómo hacerlos. Si te interesa, el link lo dejaré en la descripción. Pero primero termina este video. Antes de ir al paso 3, quiero comentarte algo que te va a interesar. Yo sé lo difícil que es crecer en YouTube y por eso es que he creado un programa para que tú aprendas los fundamentos de cómo hacer videos que tengan vistas, cómo crear una comunidad, te compartiré aún mejores estrategias que la de este video y también te enseñaré a cómo ganar dinero con YouTube sin necesidad de estar monetizado. Y esto no es un curso en donde te sientas y solamente ves videos. Este es un programa en donde las lecciones se van a dar en directo.
Aparte de que revisaré tu contenido y veremos cómo mejorarlo, y te responderé todas las preguntas que tengas. Todas las clases van a estar grabadas por si no puedes asistir o quieres echarle un repaso. Y también vas a estar dentro de un grupo de creadores igual que tú. Y juntos nos vamos a apoyar y veremos cómo mejorar. Esta va a ser la primera edición, por lo que es muy accesible y tiene un 50% extra. Así que entra ahora mismo al programa en el primer link de la descripción, porque esta es la oportunidad perfecta para que sí o sí crezcas tu canal de YouTube. Y continuamos con lo tercero. Ya que tengas tu video, ahora toca hacer la presentación. O sea que hay que hacer un buen título y una buena miniatura. Así que si quieres crear una buena miniatura, recuerda hacerlo fácil de entender. Realmente una buena miniatura no es la que mejor diseño tiene, ni la más bonita, sino la que llama más la atención. Y seguramente me preguntarás, ¿cómo sé si llama la atención? Pues fácil, si la miniatura se entiende en menos de un segundo, es muy clara. Esto es muy importante, ya que si hacemos miniaturas que tienen muchos elementos, pues se va a ver fea y la gente la va a ignorar. Y si quieres que sea llamativa, no hagas lo mismo. Por ejemplo, si tu video es sobre tu rutina diaria, en vez de que pongas tu cara y señalando al texto que dice mi rutina diaria, mejor puedes poner fotos sobre las actividades de tu rutina, porque si haces eso, ¿cuál crees que va a llamar más la atención? Así que recuerda que la miniatura debe de ser la representación de tu título. Muchas personas piensan que los títulos no tienen nada de importancia, pero entonces, ¿cómo hacemos buenos títulos? Aquí aplica lo mismo que en las miniaturas, que es que sea fácil de entender. Cuando estás escribiendo el título de tu video, no pongas demasiado texto, ya que cuando en YouTube un título es muy largo, YouTube lo corta y no creo que quieras esto, así que hazlo corto. También quita cosas innecesarias, como el nombre de tu canal o cualquier cosa que no está aportando valor al título. Mientras más rápido de entender, mejor va a ser. Cuando ya tengamos un video bien hecho con una buena presentación, que es el título y la miniatura, ahora toca subirlo. Pero aparte podemos hacer un truco muy efectivo para crecer aún más. Y es que debemos utilizar una de las mejores herramientas para crecer, que son los shorts. Pero no subas shorts porque sí. Lo que debes de hacer es que de nuestros videos largos debemos de hacer una versión más corta y adaptarla al formato vertical. Pero es muy importante que hagamos un llamado a la acción al final del video, y ese llamado a la acción es que vean nuestro video completo. Pero muchos no saben utilizar esa estrategia efectiva, así que lo que debes hacer es resumir la información de un video largo, o también puedes hacer un video tocando otro tema, pero al final dando una solución que es tu video completo. De preferencia, haz que el video dure más de 40 segundos, porque la gente va a tener una interacción más larga contigo, y es muy importante ofrecer valor. Lo que yo te recomiendo es que al iniciar el short, utilices la misma intro de tu video normal, pero si puedes, hazla más corta. Y de ahí puedes dar algunos tips o dar contexto de tu video largo, pero haz que realmente sea interesante. Y después de eso, al final del video diremos que si quieren ver más, vean el video completo. Pero solamente al final, no menciones ni pongas texto al inicio, solo al final, ¿ok? Y lo digo porque muchos lo dicen al inicio del video, pero ahora no solamente digas ve el video completo, sino diles el link del video completo está en el comentario fijado. Y claro, pon el link de tu video en los comentarios y fíjalo, ya que la gente no va a tener que buscarlos, sino solamente se va a ir al comentario fijado. Y con esto harás que no solamente la gente vea un video, sino vea dos. Y con esta estrategia vas a conseguir más suscriptores y más vistas. Y esto es lo que yo he hecho con mis shorts y con mis videos. Lo que ha tenido como resultado es que cuando la gente ve un video mío, ve otro y después 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 ve otro. Y con esto la gente no solamente se suscribe, sino que se vuelve fan. Así que aplícalo a tu canal. Y recuerda que si quieres crecer tu canal de YouTube con mi ayuda, entra al programa, que el link está en la descripción, porque créeme que te va a servir mucho para crecer tu canal de YouTube. Y si quieres aprovechar aún más esta estrategia, ve este video, ya que te cuento cómo viralizar los YouTube Shorts, así que te veo en este video.